Al Evangelio de Juan y el capítulo 19. Juan, capítulo 19, y vamos a estar en el versículo 1 al 11. Ahí vamos a estar este día. Y dice así la palabra de Dios. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: Salve, Rey de los judíos, y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: Mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: He aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: Tomadle vosotros y crucificadle,
porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Padre bendito, alabado sea tu santísimo nombre, porque nos concedes, Señor, el privilegio de adorarte, Señor, de alabar tu santísimo nombre con estos cantos y alabanzas. Y sabemos, Señor, que un día vamos a estar contigo por toda la eternidad, alabándote y glorificándote también, Señor, y disfrutando de esa vida eterna que ya nos has dado, Señor. Gracias, Padre, también por este lugar, este edificio, donde nos podemos reunir libremente, Señor, y juntos estar como un pueblo, como una familia, alabando tu nombre, Señor. Te rogamos que sigas bendiciendo a esta iglesia, Señor, que nos sigas usando para compartir las buenas nuevas de salvación, que sigas usándonos para predicar el evangelio de salvación a las almas perdidas, y también, Señor, para que tu pueblo se fortalezca, Señor, al conocerte más cada día. Usa, Señor, este tiempo a continuación para que podamos, Señor, conocerte un poco más y conocer más de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Así que nos ponemos en tus preciosas manos, rogándote, Padre, que nos ayudes a que tu palabra penetre en nuestros corazones, que la memoricemos y que la pongamos en práctica allá afuera. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor Jesús está a punto de concluir su ministerio terrenal en este pasaje que leímos. Por 3 años anduvo con sus discípulos sanando enfermos, enseñando el camino al Padre Celestial, anduvo resucitando muertos, echando fuera demonios, reprendiendo a los religiosos, saciando el hambre física y espiritual de las personas. Pero Él sabe que su tiempo ha llegado. Le faltan solo unas cuantas horas para enfrentarse con la muerte y vencerla en la cruz del Calvario. Pilato y los enemigos de Cristo creen que ellos están en control. Piensan que matando a Jesús todo se va a terminar, todo ese movimiento que se levantó se va a acabar, piensan ellos. Sus seguidores, todos, se van a dispersar y se van a olvidar de todo lo que hizo el Señor Jesucristo, que según ellos erróneamente se creía Dios, que vino a enseñar una doctrina nueva que no estaba de acuerdo con sus tradiciones. Pero qué equivocados estaban. Ni ellos estaban en control, ni este movimiento que empezó Jesús se terminaría con su muerte.
Al contrario, seguiría más fuerte que nunca y cambiaría al mundo entero para siempre. Jesús fue el hombre que cambió la historia. Hoy vamos a ver el sufrimiento que Cristo tuvo que pasar para que las almas se salven. Así que veamos primero, hermanos, versículo 1 y 2. Jesús resistió el dolor físico por amor a usted. Jesús resistió el dolor físico por amor a usted. Dice 1 y 2 de Juan 19. Así que entonces tomó Pilato a Jesús. ¿Y qué le hizo? Le azotó. Y no fue no más un azote, ni 2, ni 3. Fueron muchos. Dice, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Después que le azotó, fíjese lo que hizo este hombre a nuestro Señor Jesucristo. Al momento que se encuentra Jesús frente a Pilato, recordemos, hermanos, que había pasado nuestro Señor Jesucristo toda la noche sin dormir, porque lo aprendieron en el huerto mientras estaba con sus discípulos, ¿verdad? De ahí se lo llevaron preso. Y no crea que lo llevaron a descansar. Todas esas horas se estuvieron burlando de él y lo azotaron. Sin embargo, esto era solo el principio de la agonía que iba a padecer para que las personas pudieran tener perdón de pecados y vida eterna. No fue fácil para el Señor Jesucristo, hermanos. La salvación para nosotros es fácil, ¿verdad? Es fácil. Solamente se requiere que la tomemos, porque la salvación es un milagro, es un regalo de Dios. Es un regalo que el Señor Jesucristo ofrece a toda la humanidad. Es fácil para nosotros porque no tenemos que hacer ninguna obra, solamente creer, solamente confiar en Él, porque Él es el que hizo posible la salvación para el hombre y la mujer. Para nosotros es fácil, pero el Señor Jesucristo fue un sufrimiento terrible. ¿Por qué si Pilato no había encontrado delito alguno en Jesús, por qué mandó que lo azotaran? Le destrozaron la espalda cuando le azotaron. Jesús resistió cada latigazo en su espalda sin quejarse, porque estaba pensando en usted, en mí. Porque Él sabía que un día en el futuro usted vendría a Él arrepentido de todos sus pecados para encontrar en Él el perdón. Por eso el Señor Jesucristo no abrió su boca, no se quejó con cada uno de esos latigazos que le arrancaban pedazos de carne. Porque Él sabía que un día usted vendría a Él para salvación, para que Él le diera vida eterna. Y porque esa era la única manera que nosotros nos podríamos salvar. ¿Podemos ver la seriedad del asunto, hermanos? ¿Cómo cree usted que ve Dios a aquellas personas que dicen el sacrificio de Cristo no es suficiente para mí? Yo voy a llegar a Dios a mi manera.
y empiezan a hacer sus propias obras. Caminan millas de rodillas. Se sacrifican a sí mismos, se azotan porque están pensando que están agradando a Dios. Eso es abominación delante de Dios, porque le están diciendo: el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Este es mi sacrificio. Están menospreciando lo que Cristo hizo por ellos. Los soldados, hombres rudos, acostumbrados a observar el dolor en las personas, entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre la cabeza del Señor Jesucristo. Fíjese bien, no era una corona de rosas, era una corona de espinas, También notemos que no llegaron al Señor Jesucristo y se la pusieron con cuidadito por encimita. No, eso no fue así. Lo que ellos querían era ponerle esa corona de espinas para hacerle daño. Lo que querían era causarle dolor, lo que querían era quebrantarlo. Querían escuchar de Cristo gritos de dolor pidiendo misericordia. Pero Cristo, como un cordero sin mancha, no abrió su boca para quejarse. Resistió todo el dolor físico de sus torturadores por amor a usted y a mí. Isaías 53, 6 al 7. Una profecía que habla de estos momentos que pasó el Señor Jesucristo. Cientos de años atrás, el profeta Isaías habló de este momento que iba a pasar nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el versículo 6 de Isaías 53: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién es él? El Señor Jesucristo. Jehová cargó en él sus pecados, mis pecados, los cargó en el Señor Jesucristo. Y luego dice el versículo 7 de Isaías 53, angustiado él, el Señor Jesús, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Está describiendo por lo que nuestro Señor Jesucristo iba a pasar en este momento en el cual estamos leyendo en el Evangelio de San Juan, capítulo 19. Entonces, ya vimos por lo que el Señor Jesucristo pasó. Él resistió el dolor físico por amor a usted. Continuemos ahora y veamos cómo Jesús sufrió el dolor no nomás físico, sino emocional y las burlas de la gente por amor a usted. Versículo 3 al 9 de Juan 19. Dice el versículo 3: y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Entonces, ¿por qué le azotaste, Pilato? Si no hallaste ningún delito en él, ¿por qué torturarlo? 5 dice,
Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: He aquí el hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. De nuevo vuelve a repetir Pilato que no haya delito en él. 7. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. No se hizo a sí mismo, él es Dios, él es hijo de Dios, ¿verdad? Fue engendrado por Dios, no estaba mintiendo. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, o sea que ya tenía miedo, y aquí le dio más miedo todavía. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces vemos cómo el Señor Jesucristo sufrió las burlas de la gente, las burlas y el dolor emocional que causa cuando alguien se burla de una persona, ¿verdad? Le quitaron sus ropas, lo desnudaron en presencia de todos y le vistieron con un manto de púrpura para burlarse de él. Fíjese lo que le hicieron al Señor Jesucristo. Lo desnudaron en presencia de todos. Le hicieron esto porque, según ellos, Cristo se creía rey. Por eso es que le pusieron un manto y también la corona. Qué vergüenza que le hicieron pasar a nuestro Señor Jesucristo, el Creador de la vida. Aquel que, a pesar de lo que le estaban haciendo estos hombres, Él los amaba y se resistió a hacerles daño. ¿Tenía el poder el Señor Jesucristo para desaparecerlos ahí en ese momento? Sí, sí. A ese que la abofeteaba o que le arrancaba la barba, o a los que le pusieron la corona de espinas, o a los que lo azotaron, ¿tenía el poder nuestro Señor Jesucristo para hacerlos caer muertos ahí de un ataque al corazón? ¿O de como Él lo hubiera querido? Sí, Él tenía todo el poder. Sin embargo, no lo hizo. ¿Por qué? ¿Porque no podía? No, sí podía. Pero Él decidió pasar por todo esto por amor a usted y a mí, por amor al mundo entero. Seguían estos hombres burlándose de Él y haciéndole reverencia y diciéndole: salve, Rey de los judíos. Imagínese al Señor Jesucristo con esa corona de espinas sangrando su frente, su cabeza, su espalda destrozada, parado ahí al frente, y la gente pasando ahí y haciéndole reverencia: salve, Rey de los judíos, burlándose de nuestro Señor Jesucristo. Pero no nada más eso, sino que también le daban bofetadas, dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Le daban bofetadas. Pero no nos enfoquemos, hermanos, nomás en ellos, en estas personas que están haciéndole esto al Señor Jesucristo. También en nuestros tiempos hay personas que se burlan de Cristo al no creer en Él. Hay personas que le siguen abofeteando hoy en día. Cada pecado que comete es una bofetada al Señor Jesucristo. Especialmente si proviene este pecado de uno que se llama seguidor de Cristo, de uno que se llama cristiano. Es como una bofetada
al Señor que le salvó. Cada pecado, cada vez que decide hacer algo que no le agrada a Dios, estamos haciendo lo mismo que estos hombres le hicieron al Señor. Romanos 2, 23 y 24. Romanos 2. Dice la palabra de Dios: tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. En otras palabras, está diciendo, cada vez que una persona que dice conocer a Dios y hace cosas que no debe de hacer, está blasfemando el nombre del Señor Jesucristo entre los incrédulos. Cada mentira que un cristiano dice y lo escuchan los incrédulos está blasfemando el nombre de Dios. Cada acto de desobediencia que el cristiano hace delante de las personas incrédulas está blasfemando el nombre de Dios. Por eso es importante, hermanos, que veamos la seriedad de cómo debemos conducirnos en nuestras vidas. Porque con nuestro testimonio podemos atraer a las personas a Cristo o podemos alejarlas de Él. Si no damos un buen testimonio, ¿usted cree que esas personas que les hemos hablado de Cristo, usted cree que van a venir a los pies del Señor Jesucristo? No, van a decir, tú sigues igual. Me dices que el Señor Jesucristo cambia vidas, me dices que Él te dio una vida nueva, pero yo te veo igual, yo no quiero eso. Sin embargo, si vivimos unas vidas que glorifiquen a Dios y somos ejemplo para ellos y les hablamos de que ellos también pueden tener lo mismo, entonces sí van a hacernos caso, porque ellos también van a querer eso que nosotros tenemos. Por eso es importante cómo vivimos nuestras vidas allá afuera. Pilato, el gobernador, de una manera despectiva les dijo al pueblo cuando sacó al Señor Jesucristo: he aquí el hombre. Sin ningún respeto por él, a pesar que él mismo admitió que no había encontrado ningún delito en él. Sin embargo, Pilato también sigue burlándose del Señor Jesucristo. Y todo esto el Señor lo sufrió por amor a nosotros, por amor a cada uno de nosotros, y por amor a aquellos que lo estaban torturando, y por amor a aquellos que se estaban burlando de Él. Él sufrió todo esto. Si se perdieron fue por su culpa, no porque el Señor Jesucristo no los hubiera acogido en sus brazos. Recuérdese, salvó a uno de los dos malhechores en la cruz, cuando uno de ellos se arrepintió. Ese es el amor de Dios, el amor de Cristo, que después de haberlo estado injuriando, este hombre recapacitó y volteó a ver al Señor Jesucristo y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Porque Dios abrió su corazón y Él vio en realidad este hombre no es cualquier hombre, es Dios, es el Hijo de Dios. Y puso en ese momento su fe en el Señor Jesucristo, y el Señor le dijo: de cierto, te digo, hoy estarás conmigo
en el paraíso. Me recuerda el otro pasaje cuando dice que cualquiera que a mí viene, no le echo fuera. Cualquiera. No importa lo que haya hecho. No importa cuántos pecados haya cometido, el Señor Jesucristo le está esperando. Él sufrió todo esto por amor a usted. Y Él está esperando a que venga a sus brazos y le pida perdón y confíe en Él, así como el malhechor en la cruz. Sigamos en el pasaje y veamos cómo en el versículo 10 de Juan 19, Jesús sufrió la humillación de Pilato por amor a usted, por amor a mí. Dice el versículo 10. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Uy, Pilato, no sabes lo que estás diciendo. Que está delante del Dios mismo y Él se pone por encima del Señor Jesucristo. Y le está diciendo: ¿no sabes que yo tengo el poder? Cristo está tranquilo, sufriendo el dolor, sí, pero en paz, porque Él sabía: Pilato, tú no tienes el control. Tú no tienes el control. Cuando Pilato le dice a Jesús: ¿a mí no me hablas?, está menospreciando a Cristo. Lo está humillando, pensando que la persona importante aquí es Él y no Cristo. Qué equivocado está Pilato, ¿verdad? Y qué equivocados están las personas, aquellas que no han conocido al Señor Jesucristo y piensan: yo estoy en control de mi vida. No, usted no está en control de su vida. Si el control no lo tiene el Señor Jesucristo, lo tiene alguien más de su vida. Usted es esclavo del diablo. Déjeme decirle, y con mucho cuidado lo digo, pero es la verdad. O es esclavo del Señor Jesucristo o es esclavo del diablo. Porque los deseos del diablo quiere hacer y los hace la persona que no conoce al Señor Jesucristo. Las personas no somos libres, hermanos. Somos esclavos de Dios o esclavos de Cristo. O esclavos del diablo. Es lo que la palabra de Dios dice. Ahora usted dice: pero Cristo nos hizo libres. Sí, nos hizo libres del pecado. O sea, no me estoy contradiciendo. Nos hizo libres del pecado. Pero somos sus siervos. Somos sus esclavos. Se oye fea la palabra, pero no es fea. No es fea porque somos, por decirlo así, siervos de nuestro Señor Jesucristo. Somos libres para servirle a Él. Y nosotros todos reconocemos, antes de Cristo no éramos libres. ¿O sí? ¿Ustedes pensaban que era libre? No era libre. No, estábamos atados al pecado. Teníamos que hacer lo que nuestros deseos nos enviaban para allá. ¿Y cuántas veces, cuántos de aquí no estaban esclavizados en un pecado que no podían soltarlo? Yo estaba así. Pero cuando vino el Señor Jesucristo, rompió esas cadenas del pecado. Y ahora somos libres del pecado, pero siervos del Señor Jesucristo. Y el que está en control de nuestras vidas es Él, no somos nosotros. Así que tenga cuidado usted, hermano o hermana, cuando usted piensa que, o usted quiere tener el control de su vida. No, deje que el Señor Jesucristo controle su vida, porque si no le va a ir mal. Las cosas le van a salir mal cuando usted quiere tomar el control de su vida.
No, usted váyase en el asiento del pasajero. Deje que el Espíritu Santo tome el control de su vida. Sea obediente a Él. Pilato era tan solo el gobernador. No era él ni siquiera el emperador romano, pero se creía mucho con esta posición que tenía. Por eso se creía con el derecho de burlarse y humillar a Cristo. Pero un día, al final de la historia, este mismo Pilato tendrá que arrodillarse ante los pies de Jesucristo. Al igual que toda la persona que no cree en Cristo y se burla, la palabra de Dios se tiene que cumplir. Y Él dice en su palabra que un día toda rodilla se va a doblar, quieran o no, delante del Señor Jesucristo. Usted dice, ¿y dónde dice eso? Vaya conmigo a Romanos 14, 10 y 11. Y luego vamos a ir a Filipenses 2, 9 al 11 también. Dice Romanos 14, 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, dice, compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y ahí no va a haber excusas, aunque no me puedo arrodillar porque me duelen las rodillas. Ahí ya vamos a tener otros cuerpos. Filipenses 2, 9 al 11. Filipenses 2, 9 al 11, y dice: por lo cual Dios también le exaltó, está hablando de Cristo, le exaltó hasta lo sumo, o lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Va a llegar un día donde esto se va a cumplir, donde toda criatura va a tener que doblar su rodilla delante del Señor Jesucristo. Así que es mejor hacerlo voluntariamente, ¿verdad? Y gracias a Dios que el momento que uno reconoce al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, en ese momento doblamos nuestras rodillas delante de Él, porque reconocemos que Él es el Señor de nuestras vidas. Si Cristo sufrió todas estas burlas y toda esta humillación por amor a nosotros, ¿por qué es que el cristiano se desanima cuando alguien se burla de él por no hacer lo que ellos hacen? ¿Por qué es que usted se siente mal si alguien se burla de usted? Ahí viene el hermanito, ahí viene la hermanita. No digas nada porque aquí está un santito o una santita y ya se siente que ya se le acabó el mundo. No, hermano, hermana, no haga eso. No se desanime. Si sus amistades incrédulas no se quieren juntar con usted, si sus familiares incrédulos le humillan por ser cristiano, en vez de desanimarse, tómelo como una bendición, porque ellos ven el parecido de usted con el Señor Jesucristo. ¿Y a quién quiere parecerse más? ¿A sus amistades incrédulas o al Señor Jesucristo? Hechos 4:13. Dice la palabra de Dios: cuando los apóstoles
andaban predicando al Señor Jesucristo después de su resurrección. Y los escribas y los fariseos andaban detrás de ellos, viendo a ver cómo le hacían para pararlos. Llegamos al versículo 13 del capítulo 4 de Hechos y dice: entonces, viendo el denuedo o la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, hombres que no habían estudiado, y del vulgo, eran hombres sin letras, y del vulgo eran hombres del pueblo, ¿verdad?, que no eran muy eruditos o estudiados. Dice, se maravillaban, y esto es lo que me gusta. Dice, y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué les reconocían que habían estado con Jesús? Por su manera de hablar, por su forma de comportarse. Ellos reconocían, estos hombres han estado con Jesús. Amén. Y por eso, cuando las personas se burlan de usted por ser cristiano y por no hacer lo que ellos hacen, están reconociendo que usted ha estado con Jesús. Así que no se sienta mal. Al contrario, anímese y diga, gloria a Dios, que no me invitan a sus pachangas. Gloria a Dios que les caigo mal porque yo les he hecho un mal, sino porque no quiero hacer lo que ellos hacen. Finalmente vemos cómo Jesús sufrió todo por amor a usted y porque sabía quién estaba en control. Vemos el versículo 11 de Juan 19 y dice, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Para poder resistir todo lo que llegó a su vida, era necesario que Cristo supiera que Pilato no estaba en control. No, el control absoluto lo tiene Dios. Por eso es que el Señor Jesucristo estaba impasible, estaba en paz. Aún dentro de su corazón había gozo porque estaba llegando al momento culminante de su ministerio, donde iba a finalizar con estas palabras cuando dijo, consumado es, o sea, terminado está, Padre, la obra que me diste que hiciera. Entonces Jesús sufrió todo eso porque Él sabía quién estaba en control. Pilato creía erróneamente que Él estaba en control. Qué equivocado estaba. Con razón dice la Biblia que tuvo temor Pilato. Tenía más miedo él que Cristo. Entonces, la pregunta es, ¿quién estaba en control? ¿Pilato o Cristo? ¿Quién era el que tenía miedo? ¿El acusado o el acusador? El acusador. Entonces, él no estaba en control. Aparentemente sí, pero la realidad era que no. Cristo sabía que para esto había nacido. O sea, Él tenía un propósito, tenía una meta, y Él lo sabía desde que vino a este mundo. Cristo sabía que su hora había llegado. La clave, hermanos, aquí la encontramos en la palabra saber, conocer.
Por eso es tan importante que usted sepa, que usted conozca a Dios, que conozca la Escritura, que sepa todos los privilegios que tiene al ser cristiano, hijo de Dios o hija de Dios, para que usted también pueda resistir en la hora de la prueba. Sepa, conozca, para que esté así como el Señor Jesucristo, en paz. Pase lo que pase, usted va a estar tranquilo, tranquila, va a estar en paz, porque usted conoce, usted sabe. Y no le va a llegar por sorpresa nada, porque usted conoce que Dios está en control, ¿verdad? Usted conoce la Escritura, que la Escritura no nos anuncia que el cristiano va a tener un camino va a pasar por la alfombra roja. ¿Verdad que no? No, es un camino difícil. Y la Biblia nos advierte de las tribulaciones que van a llegar a nuestras vidas. ¿Para qué? Para que sepamos, cuando estemos en esas circunstancias, sepamos que también a los hijos de Dios nos pasan cosas difíciles, ¿verdad? Para que no nos tome por sorpresa nada de eso, pero también que sepamos que el control le pertenece a Dios Todopoderoso. Y Él nadie se lo va a quitar. Y nosotros estamos en sus manos. ¿Estamos seguros en las manos de Dios? ¿Estamos seguros en las manos de Cristo? No hay manos más poderosas, más seguras en las cuales podamos estar. El amor de Jesucristo por nosotros es inmensurable. Lo entregó todo por nosotros. Nos sigue amando, nos sigue cuidando. En sus manos estamos seguros. No tema, Cristo está en control. No tema nada de lo que viene. No tema por lo que está pasando. Cristo está en control. Él está trabajando en nosotros. Este es el mensaje de hoy, el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, para que no nos desanimemos, para que sigamos adelante. En estos días estamos celebrando, ¿verdad?, ese sacrificio tan grande que hizo nuestro Señor Jesucristo por el mundo entero. Estamos recordando su muerte, pero no nada más su muerte, sino su resurrección, porque Cristo no se quedó en la tumba. Todos los demás fundadores de religiones están en tumbas, quedaron en sus tumbas. El Señor Jesucristo no lo pudo detener la tumba. Él resucitó. Así que tenga ánimo, hermano, hermana. Dios está a su lado y nunca le va a dejar. Ahora, nosotros como cristianos tenemos esa esperanza bendita y gloriosa de que tenemos a nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Pero quizás haya alguien que no tiene esa esperanza, que no tiene esa seguridad de que le pertenece al Señor Jesucristo. Lo que tiene que hacer es arrepentirse de sus pecados, reconozca que cada uno de sus pecados necesitan ser perdonados. Yo sé que el Espíritu Santo le está hablando a alguna persona y le está dando convicción y le está diciendo: es cierto, entrega tu vida a Cristo. Entrega tu vida al Señor Jesucristo, lo hizo todo por ti. Si usted quiere hacer esto hoy, le voy a guiar en una oración. Dígale: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Reconozco que he pecado contra ti.
y que necesito que esos pecados sean perdonados para poder entrar al reino celestial. Dígale: Señor Jesús, perdona cada uno de esos pecados. Salva mi alma, dame vida eterna. Y el Señor Jesucristo, como Él es la verdad, Él no miente, en este momento, si usted le pidió perdón al Señor Jesús y le entregó su corazón, en este momento Él le ha hecho una criatura nueva. En este momento usted va a empezar a vivir una vida nueva. Dele gracias a Él por todo el sufrimiento que hizo por usted y viva para Él de aquí en adelante. Que Dios le bendiga.